Gracias. Y bienvenidos al acto homenaje del Ayuntamiento de entrega de la medalla de hija predilecta de la ciudad de Madrid a Almudena Grandes. Tiene la palabra el vicesecretario general del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, don Juan José Orquín Serrano. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, reunido en sesión 2/2022, ordinaria, celebrada el día 22 de febrero de 2022, adoptó el siguiente acuerdo. Conceder la distinción de hija predilecta de Madrid a María Almudena Grandes Hernández a título póstumo en reconocimiento a su labor literaria y a su pasión por la ciudad de Madrid, donde nació, vivió y escribió, y de la que se nutrió para convertirla en principal personaje de sus novelas. Don Borja Fanjul, presidente del Pleno, hará entrega de la medalla de hija predilecta de Madrid a los familiares de Almudena Grandes. Ruego a los familiares que suban, por favor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero daros las gracias, y este aplauso le da sentido a muchas cosas. Quiero agradecerle al Ayuntamiento de Madrid y a todos los grupos que han apoyado este nombramiento de hija predilecta para Almudena, a todos y todas las personas que han estado involucradas en esta decisión. Quiero darles las gracias. Gracias a vosotras, a vosotras. Gracias, vicepresidente, querido Félix. Gracias a todos los amigos y amigas que estáis aquí. La verdad es que cuando uno... Bueno, y gracias también porque veo a muchos socios del Atleti de Madrid, que era el equipo de Almudena. Cuando uno tiene una pérdida grande, resulta difícil encontrarle sentido a la vida. Pero el cariño, la emoción,
la amistad de la gente poco a poco va haciendo que nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, los hermanos, la tía Lola, vayamos encontrándole sentido a una vida en la que nos hemos quedado flotando por la pérdida de Almudena. Le agradezco al Ayuntamiento de Madrid que sea aquí, en el Teatro Español, un punto de referencia fundamental para la cultura de Madrid, donde se haga entrega de este reconocimiento. Hace unos días vine a participar a ver el espectáculo sobre poesía que había preparado Mario Gas. Me acerqué a taquilla, iba a pedir la entrada que me había dejado Mario en taquilla y Orestia, la taquillera, se puso a llorar sin que mediáramos palabra. Pues desde Orestia hasta Natalia, hasta la directora, la verdad es que todo el equipo del Teatro Español ha sentido enormemente la pérdida de Almudena, porque Almudena colaboró con el teatro y allí donde estaba Almudena, Almudena se hacía querer. Y eso es lo que nosotros sentimos, que Almudena se hacía querer. Y que desde luego su ciudad fue Madrid, la ciudad de su literatura fue Madrid. Cada una de las historias que contó en sus novelas era la historia de Madrid vivida por dentro, por los hombres y las mujeres de Madrid, y yo sé que ningún reconocimiento le hubiese hecho más ilusión que este reconocimiento. El Ayuntamiento de Madrid, institucionalmente, representa a un pueblo, el de Madrid, que ha demostrado con el corazón en la mano y con los ojos en los libros el cariño que sentía por Almudena. Por eso, muchísimas gracias por esta condecoración en nombre de toda la familia. El lenguaje es la expresión del pensamiento. Solamente existe lo que podemos decir. Y solo podemos pensar lo que podemos decir. Aquello que no podemos nombrar con palabras no existe y tampoco puede ser pensado por nosotros. Yo creo que el lenguaje es el vehículo de transmisión, de pensamiento, de comunicación básico y esencial. Y de hecho, en una sociedad como la que vivimos, lo que ocurre es que el lenguaje se empobrece, no desaparece. Digamos, lo que estamos viendo todos los días es que los niños, los adolescentes cada vez usan un vocabulario más estrecho, porque ya no escribimos cartas, escribimos emails. Mucha gente ya no escribe emails, escribe SMS. Estamos acotando cada vez más, quitándole volumen, quitándole espacio a las palabras, y el lenguaje se empobrece, lo cual es muy grave. Porque no podemos permitirnos el lujo de perder palabras, porque entonces perderemos parte de la realidad. A mí me encanta el teatro. Yo he escrito teatro 2 veces en mi vida, Pepe, pero he fracasado en ambas. ¿Por qué? Porque yo soy narradora, entonces mi impulso es subir a un personaje a un escenario y ponerle a contar. Y resulta que en el teatro los personajes no tienen que contar, tienen que pasar las cosas. Pero yo les pongo a contar. Es verdad que ahora, yo que voy mucho al teatro, veo obras con personajes que cuentan, pero yo no consigo, pero bueno, lo haré, lo intentaré, lo seguiré intentando, porque es una de mis pasiones. A mí el teatro me encanta. Bueno, soy feliz como todo el mundo. Digamos que no necesito mucho para ser feliz. Soy feliz con cosas muy sencillas. O sea, yo... es lo que digo, yo siempre estoy a dieta y me dicen, qué pena, digo, pues no sé, porque a mí un tomate con sal me gusta.
soy muy optimista, que eso no es mérito mío, es que he nacido así. Mi marido dice que es insoportable vivir conmigo porque cuento las cosas con mucha convicción y él se las cree, y que luego es una frustración constante, porque yo siempre creo que todo va a acabar bien. Pero bueno, soy optimista y sí es verdad que tengo cierta facilidad para ser feliz porque no tengo gustos muy complejos, o sea, me conformo con cosas muy normales. La esperanza no es solo un refrán, es la verdad, ¿no? Yo soy del Atleti, yo nunca dejo de creer. Eso lo digo cuando me dicen, tú eres muy optimista. Digo, ya, es que yo soy del Atleti. Yo nunca dejo de creer, no se puede dejar de creer. O sea, yo creo que tirar de antemano la toalla de la esperanza es allanar el camino allanar el camino del mal. O sea, nunca hay que tirar la toalla, siempre hay que intentar buscar resquicios para creer. Buenas noches, queridos amigos y compañeros, queridos almudenos, como yo nos llamaba a toda la cofradía, y ella se moría de risa. Por cierto, ahora estaba oyéndola ahí fuera y era una voz tan viva que por un momento pensé, aún sabiendo que no, pero estaba aquí. Y tenía razón el pensamiento, porque está aquí, en su Madrid, que es un poquito menos Madrid, sin Almudena. Del mismo modo que en Rota es un poquito menos Rota que Almudena. Porque Almo ocupaba un espacio tan grande, tan amplio, que es absolutamente insustituible. De hecho, una de las cosas más emocionantes que a mí me han pasado en mi vida en esta ciudad, a la que amo casi tanto como ella, fue lo que sucedió en su entierro. La gente con sus libros. El último entierro conmovedor que yo había visto fue el del alcalde Tierno Galván. Creo que el de Almudena fue todavía más conmovedor y más tierno. Por eso Almudena tenía tanta energía, tanto motor, tanta capacidad de trabajo y de lo que no es trabajo, que es imposible considerarla póstuma como esa novela que va a sacar ahora. Por cierto, yo estoy también tristísimo porque tuve el honor durante muchas novelas de sus series casi galdosianas de que me diera el manuscrito antes de publicarla para que le diera mis opiniones o le corrigiera algo. Naturalmente nunca encontré una coma que corregir. Lo que encontré fue mucha literatura para admirar y acabé siempre aplaudiéndolas. Esta no la he leído aún todavía, pero haré cola el primero para comprármela. Cuando he dicho que ocupaba un espacio muy grande, no estaba hablando de su literatura, que también, sino que Almudena era madre, la mejor madre, amiga, la mejor amiga, y hermana, la mejor hermana. Digo que no es póstuma porque vive y vivirá siempre en sus libros, en los maravillosos poemas de amor de Luis García Montero y en el corazón de sus amigos que la quisimos, que la queremos tanto. He elegido un trocito de
su último pregón de San Isidro para leer de ella. Hemos cambiado mucho y no hemos cambiado nada. Ahora somos más variados, más altos. Yo creo que también más guapos, porque hay madrileñas con ojos rasgados, madrileños con la piel de ébano, chulapos andinos, chulaponas eslavas, bellísimas en los vagones del metro. Ellos, ellas, somos nosotros. Nosotros somos todos y todos somos Madrid, una ciudad enamorada de la felicidad. Tenemos que aprender a amarla y la mejor manera de lograrlo es ser felices. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Sed muy felices en estas fiestas de San Isidro, pero no rompáis nada, por favor. Recordad que Madrid no es solo nuestra algún día de mayo, sino una ciudad que no ha nacido aún, alguien que no ha nacido aún saldrá a este balcón para sentir la misma emoción que siento yo ahora mismo al pronunciar la última palabra de este pregón. Ustedes no saben por qué yo voy siempre con sombrero. Era porque estaba esperando un momento para poder quitármelo en honor a Almudena Grandes. Joaquín Sabina, un grande. Hemos escuchado a Almudena que decía lo mucho que le gustaba el teatro. De hecho, estuvo en este Teatro Español 2 años como moderadora de los encuentros con el público. Le gustaba llegar antes para tomarse con Gemma González el vinito con el pincho de tortilla o la pulguita de rigor. A ese encuentro previo se iban sumando Miriam de Maeztu, a veces Isabel Santos o la taquillera Oresti, a la que Almudena siempre prefirió llamar Oresta. A ella le gustaba venir 2 días antes para ver la función que iba a moderar, y la noche del encuentro en el café preguntaba por la asistencia de jóvenes y mayores, la aceptación de la obra. Poco a poco se iban sumando espectadores, técnicos, y Almudena charlaba con toda persona que se acercase. Durante el encuentro empezaba siempre con una pequeña introducción donde aportaba referencias de todo tipo, del autor, de sus coetáneos, de lo que pasó ese año en que escribió esa obra. Perdonen, disculpen, son tantos recuerdos. Con ustedes, Blanca Portillo. Como suelo ya decir, yo no tengo más palabras que su palabra. Los primeros 10 años de mi infancia transcurrieron en un piso segundo, con un pasillo inmenso y muy poca luz, de un edificio bastante corriente, una mancha roja de ladrillo visto apenas rota por las molduras blancas que dibujan una ceja de yeso descascarillado sobre cada balcón, completando 4 ojos por planta. Un ejemplar típico, casi vulgar, de las construcciones que en el siglo pasado imprimieron carácter y hasta personalidad al barrio de Madrid donde ha sucedido la mayor parte de los episodios de mi vida y de mis libros. La calle Churruca, corta y estrecha, nace en la calle Barceló y va a morir, casi sin darse cuenta, en la calle Sagasta, al lado de la Glorieta de Bilbao, que para mí siempre ha sido y será el verdadero centro de la ciudad. Muy cerca de la esquina con Apodaca, sobre la oscura fachada de otra casa corriente, una placa pequeña, excesivamente discreta para la mirada del transeúnte que no ande buscándola,
identifica el último domicilio del poeta Manuel Machado. Pues era tan bueno como su hermano, decía mi padre cada domingo, un instante antes de doblar la esquina camino de la calle Fuencarral y la casa de mi abuelo. Mi padre es poeta y su padre también lo era. Y por eso yo empecé muy pronto a fijarme en las placas de las calles y a aprenderme poemas de memoria. Pero el motivo que escondía nuestra obligada visita de los domingos, una cita de puntualidad inquebrantable, pertenecía al rango de los más prosaicos. Padre e hijo se reunían ante el televisor para contemplar juntos el partido de la Liga de Fútbol que la primera cadena retransmitiera aquella semana, sin fijarse mucho en la calidad de los equipos que iban a enfrentarse, en su clasificación o en cualquier otro detalle que pudiera añadir o restar interés al espectáculo. Ellos veían el fútbol, simplemente. Y todos los demás teníamos que estar callados. La casa de mi abuelo, tan característica del paisaje de mi barrio como la de mis padres, pero mejor, más grande, casi señorial, podría haberse confundido con el escenario de muchas novelas madrileñas de Galdós. En la zona exterior, las habitaciones amplias de altísimos techos no desembocaban en pasillo alguno, sino que se abrían unas a otras para formar una pequeña red de espacio compartido, todos esos huecos ciegos que se designan airosamente como gabinetes, en la que era muy difícil imponer un silencio uniforme. Para lograrlo, las mujeres de mi familia, que pasaban el rato alrededor de una mesa camilla cotilleando entre susurros, desterraban a los niños al comedor y nos obligaban a entretenernos con la boca cerrada, unas cuartillas de papel y unos lápices de colores. En esas circunstancias empezó mi carrera literaria. Ahora, cuando tengo la sensación de estar empezando a dominar algunos trucos de este oficio, podría confesar que el fútbol me hizo escritora. Pero será más exacto, más sincero, declarar que empecé a escribir porque nunca he sabido dibujar. Mi hermano Manuel pintaba casa y cercas, chimeneas y animales, nubes y pájaros, niños y niñas montando a caballo. Yo intentaba imitarle, pero apenas obtenía las amorfas siluetas de algo vagamente parecido a una vaca con jorobas sobre las cuatro patas de una mesa sin tablero. Y me aburría. Y me ponía tan pesada como cualquier niño que se aburre. Hasta que una tarde alguien, mi madre, mi abuela, mi tía Charo, ya no lo recuerdo bien, me ofreció una solución que resultaría definitiva. Desde entonces, todos los domingos invertía los 90 minutos del partido en escribir el cuento. Porque yo solo tenía una historia que contar. Yo escribía siempre el mismo cuento. Mi familia conserva todavía algunas versiones semanales de este relato, que siempre estaba escrito en tercera persona, aunque hablaba de mí más y más explícitamente que ningún otro texto que haya llegado a escribir después. El argumento puede resumirse en media docena de frases. Una niña burguesa, este era un detalle importante, nacida en una casa auténtica, una casa con tejado y paredes, describía yo entonces, era apenas un bebé cuando su niñera la sacaba a pasear en su cochecito e inexplicablemente la perdía en un parque. Cuando la caravana de un circo que abandonaba la ciudad pasaba a su lado, una joven gitana se apiadaba del bebé perdido y lo recogía para criarlo junto al resto de sus hijos. Pasaban los años y la niña criada en el circo crecía sin sospechar su verdadero origen, hasta que 10 o 12 años después, de vuelta a la misma ciudad, se perdía ella sola, tan inexplicablemente como antes la perdiera su niñera, en el mismo parque de entonces, para que una señora muy buena, muy rica y muy compasiva, que por supuesto era su verdadera madre,
se apiadará de ella por segunda vez y la llevará a su casa adoptándola como una hija más. Desde ese momento, la protagonista de mi cuento vivía sometida al tormento de escuchar que no era hija de su madre, porque la había recogido por caridad de unos gitanos y por eso sus hermanos la despreciaban y hasta los criados se burlaban de ella. Pero el verdadero amor puede abrir los párpados que el tiempo ha soldado. Y así, una mañana, mirándola con ojos de cariño auténtico, la madre comprendía que la niña gitana no podía ser sino su propia hija, perdida con tanto dolor tantos años antes y recobrada ahora sin advertirlo siquiera. Tal descubrimiento precipitaba la historia en un final tan feliz como abrupto. La protagonista se despedía del lector dando cortes de manga a diestro y siniestro en dirección a cada uno de los habitantes de la casa. Los inocentes recodos de esta historia de ida y vuelta encierran el sentido de mi propio viaje hacia la escritura. Entre todas las imágenes que guardo de mi infancia, ninguna me conmueve tanto como la aplicación de esa niña muy gorda y muy morena, demasiado morena, 9, 10, 11 años vividos bajo el gratuito terror de haber sido efectivamente recogida por caridad de unos gitanos, mientras se afana en silencio sobre la gran mesa del comedor, quieta y sola, en la tarea de ajustar cuentas con el mundo. Lo primero que escribí fue un cuento, y la pasión entre el miedo y la duda, la justicia y el amor, me llevó la mano. Porque yo no quería ser la primera de la clase. No pretendía la admiración de mis familiares, no buscaba elogios, ni ventajas, ni recompensas. Yo solo aspiraba a ser la verdadera hija de mi madre, a dormir tranquila por las noches, a enderezar el mundo y mi destino con él de una buena vez para siempre. Desde entonces escribo para vivir y la pasión sigue llevándome la mano, con frecuencia hasta más de lo que yo quisiera, pero apenas he acabado una docena de cuentos en todos estos años. Blanca Portillo. Con ustedes, la pianista Rosa Torres Pardo, junto con Luis García Montero, nos van a interpretar Fandango de Lavapiés. Por favor, Luis. Almudena no cantaba bien. Cuando al final de la noche aquí en Madrid o en Rota, Joaquín sacaba una guitarra y nos poníamos a cantar, Ángel González siempre llegaba un momento en medio de una ranchera donde paraba y le prohibía a Almudena y a Chus Visor que siguieran cantando. Pero era muy aficionada a la música y muy aficionada al piano. Sobre todo a partir de que nuestra hija Elisa empezara a estudiar piano y la verdad es que se enamoró del piano y se enamoró de Rosa Torres Pardo. Le gustaba mucho el fandango de las goyescas de Enrique Granados y yo escribí un poema intentando resumir la historia de la ciudad de Madrid al rumor de los recuerdos literarios bajo el piano del fandango de Enrique Granados y con Rosa y como homenaje a Almudena y a Madrid pues preparamos esta pieza que alguna vez hemos hecho por ahí. A ver cómo nos sale porque hace mucho tiempo
que no nos juntábamos para hacer este homenaje a Madrid, a Granados y a Almudena. Que salgan al baile los pies de la historia, que pasen los días, que salten las fechas, que bajen del carro, que bajen del coche, que bajen del metro, que ruede la rueda. Esa mujer con sombrero de flores, los caballeros de la capa negra, el anciano que toca el organillo, la guapa de sonrisa callejera, los chulos que pasean por el barrio, el carterista de las 7:30, el delincuente honrado, el asesino, los aguadores y las lavanderas, la modista, el barbero, los guindillas, los mayorales que suben la cuesta, los comerciantes que bajan persianas, el novio enfermo de la camarera, el anarquista que vende periódicos, los escritores que bordan princesas, la puta que se casa con un juez, el músico que vende una opereta, la niña que persigue una paloma, los milicianos que pierden la guerra, los vencedores que hablan de patrias, los desterrados que esconden sus huellas, el sacerdote que tiene un secreto, el abogado que cumple condena, el clandestino que acude a una cita, la boticaria que pide recetas, el taxista que guarda una pistola, los estudiantes que sacan banderas. ejecutiva que abre un despacho, los inquilinos del segundo izquierda, el punky que hace cola en un cajero, los inversores de la primavera, el inmigrante colgado del móvil, el prestamista perdido en sus cuentas,
los dragones que vuelan por la plaza, el madrileño que apura la fiesta, la china, el marroquí, los bolivianos, el alemán, la turca, la francesa, los amantes después de sus amores, cuando buscan el sur de las estrellas. Que suban al carro, que suban al coche, que suban al metro, que ruede la rueda. Bravo. Con ustedes, la escritora Marta Sanz. En primer lugar, muchísimas gracias a Luis García Montero por haberme dado la oportunidad de participar en este hermosísimo homenaje, merecidísimo homenaje, merecidísimo nombramiento en este hermosísimo lugar y con todas estas hermosísimas personas. Yo voy a leer un texto pequeño que he escrito, que curiosamente empezaba con un texto que ya ha leído Blanca Portillo, o sea que no me voy a repetir. Simplemente diré que la Glorieta de Bilbao marca el epicentro, el núcleo irradiador de la narrativa de Almudena Grandes. Una escritora para la que el tiempo y el espacio de la historia son fundamentales. Madrid siempre en los renglones de Almudena y Almudena paseando, con los 5 sentidos despiertos por las calles, glorietas, parques, plazas y paseos de un Madrid cuyos planos y topónimos se superponen en transparencia sobre las circunvoluciones perfectas, precisas, metódicas del mapa cerebral de Almudena Grandes. Impresiona la construcción de una ciudad que es muchísimas ciudades a la vez, sobre la que se definen los movimientos complejos y las inercias de los seres de ficción, los vectores que marcan los trayectos, líneas que unen puntos distantes, arriba y abajo, dentro y fuera, ayer y hoy. Grandes buscaba un sentido al laberinto y la narración, con sus indicadores de espacio y tiempo, fue el recurso para encontrar el hilo y devanar una madeja de memoria profundamente conciliadora, democrática. Desde los años 30 hasta el 27 de noviembre de 2021, fecha de su muerte, todas las ciudades de Madrid configuraron una cartografía habitada por voces plurales, una cartografía ordenada cronológicamente y a la vez rica en sus reminiscencias, pentimentos, en la superposición conflictiva de sus estratos. El Madrid de 1937 se encaja en el de 1978, que se superpone con el de 2007. Se produce el levantamiento en la página de un Madrid eterno y universal, local e inequívocamente histórico. Con su sensible capacidad de observación y su dominio del oficio de escribir, Almudena Grandes habló sobre su ciudad desde la doble perspectiva del conocimiento casi científico y la curiosidad por comprender. En Los pacientes del Dr. García, Premio Nacional de Narrativa, identificamos exactamente la Casa de las Flores, el Café Lión, la cárcel de Carabanchel y el piso de Galileo XIV en el que Clarita Stoffer establecía contactos para realojar nazis o sacarlos de España. Junto a esa concreción de historiadora y geógrafa, de filóloga que graba las variedades de quienes habitan y habitaban Madrid, encontramos el detalle literario de una imprecisa pero siempre verosímil habitación grande con 2 balcones en la calle Españoleto o el almacén precintado de la calle Hortaleza.
Con las 3 bodas de Manolita, los 2 hitos más importantes son espacios lamentablemente sólidos, sangrientos y reconocibles: la cárcel de Porlier y Cuelgamuros. Para la escritora era importante llamar a las cosas por su nombre en aquel Madrid de hombres y mujeres valientes. En las edades de Lulú Grandes ya se acerca a una definición de Madrid justo antes de que Pablo y Lulú pasen al lado del Bernabéu haciéndole una peineta. Con el Madrid de la República y con el Atlético de Madrid, Almudena no era tibia. Sin embargo, en el amor por la ciudad, como en cualquier amor que merezca ese nombre, caben máculas y claroscuros. Cito a Almudena en las edades de Lulú. Esta ciudad no ciudad, caótica e híbrida, el único sitio donde se puede vivir a gusto, en medio del desastre, porque nadie pregunta nada, porque todo el mundo es nadie y puedes salir a comprar el pan con zapatillas y bata de boatiné y no te mira nadie y te regalan un par de boquerones en vinagre con las cañas, en bares ruidosos, con el suelo alfombrado de servilletas de papel arrugadas, un pueblo fantasma de porteros preguntones. ¿Y usted a qué piso va? ¿Y a usted qué coño le importa? Un pueblo provinciano, aburrido y pretencioso en medio de la ciudad, una ciudad enorme de la que todos dicen que es un pueblo. Estamos en los 80 y las mujeres gozan en las camas de Madrid. Esa cualidad ambivalente, rural y urbana, nos hace pensar en Madrid como un prisma que Grandes enfoca e ilumina desde todas sus facetas. Hay un Madrid de centro y de periferia que poco a poco deja de serlo porque lo lejano se vuelve cercano, ciudad lineal. La urbe crece y se constata ese alargamiento del músculo y la arteria de la ciudad viva. Hay un Madrid del pasado y del presente, de día y de noche, oficial y clandestino. Un Madrid acomodado, de buena familia que vive en un piso grande de Argensola y se muda a un chalet en La Moraleja, frente a un Madrid menesteroso, un Madrid de vencedores y vencidos, de cuerdos y de locas ingresadas en las páginas de La madre de Frankenstein, de duelo y fiesta, de trabajo y ocio, bares de cañas y vermú de grifo, gente que toma copas en casa mientras ve el fútbol. Hay un Madrid de realidades que se vierten en las ficciones y de ficciones que acaban formando parte de nuestro cuerpo, porque no se puede negar que el inmenso y compasivo Galdós recorría la médula, tan empática con los lectores y las lectoras de Almudena Grandes. Hay un Madrid interior y otro exterior, las casas y la calle, lo íntimo y lo público, los pisos de largos pasillos. Yo diría que Almudena tenía una visión urbanística, pero también inmobiliaria de su ciudad. Un balcón de geranios rojos frente al cuartel de Conde Duque, también cementerios, hospitales, la Universidad Central de San Bernardo, los lugares donde se nace, se muere y se aprende, cómo se hace el amor en la ciudad y qué se come. Un montado de lomo con una cervecita en el bar de la Autónoma, por ejemplo. Hay un Madrid a vista de pájaro, cenital, de incomparable cielo azul, un mar de tejados y azoteas, escribe ella. Un Madrid alto, pero también profundo, de pavimento y subsuelo, el metro de Lista a Tirso de Molina en su precioso relato Tabaco y Negro. Un Madrid de mercado de Barceló, donde se hace la compra con carrito y se pide la vez. Un Madrid de personajes que no han nacido aquí y son tan madrileños como cualquiera. Los lugares no son espacios para ambientar una escena, sino que forman parte de la manera de ser de las criaturas de ficción que los habitan. Madrid se recoge dentro de las páginas de las narraciones de Almudena Grandes y a la vez se agranda, se hace inabarcable, se concentra en un alfilerazo de sensaciones multiplicadas en la temperatura de un día concreto, el olor a churros, el ruido de un bar, las vecinas que cantan "Ay, campanera", y se abre como universo en expansión. La vida de la gente es lo que más le importaba a Almudena. La vida de la gente en un Madrid que desde el ejercicio de la memoria y la belleza de la palabra literaria aquilata los valores democráticos. Me van a permitir recuperar un momento del corazón helado. Ignacio Fernández Muñoz aterriza en Barajas,
y se reencuentra con un Madrid diferente que él fue memorizando un día tras otro durante el exilio. Ignacio se reencuentra con su memoria de un Madrid anterior a la guerra y en su paseo y su reconstrucción mental, en sus contrastes y juegos de las 7 diferencias, la ciudad se va abriendo ante él como un tesoro. La Castellana, Cibeles, Alcalá, Recoletos, el Gijón, la Biblioteca Nacional, las Vistillas, donde se fijó la última imagen de una ciudad y una guerra perdidas. El Madrid de su, desde hoy, hija predilecta, es su Madrid, el que ella les presta a sus personajes, pero también el que sus personajes le regalan a ella. A través de la mirada de Ignacio Fernández Muñoz, Grandes comparten con quienes la leemos una ciudad que se vive con un amor a veces contrariado, con un gran amor. En sus narraciones, Almudena logra amalgamar todas las facetas del contradictorio prisma madrileño para alcanzar una síntesis profundamente humana que nos interpela colocándose a nuestro lado con una familiaridad que tiene mucho de grandeza literaria. Acompañamos a la escritora en sus visiones de Madrid y comprobamos que sus protagonistas somos nosotras y nuestras abuelas, nuestros padres y nuestros amantes. Los cristales del escaparate de la tiendecita que se clavan en el hígado de Galán y están a punto de matarlo en Inés y la alegría son los mismos contra los que se pegaba mi nariz cuando mi abuela Juanita entraba a comprarme caramelos de violeta. En el Madrid de Almudena Grandes, torrencial y metódica, confluyen la mirada de la niña de la calle Churruca y la de la mujer que recorrió medio mundo, llegó a multitud de personas con sus relatos y acabó viviendo en una calle paralela a la calle fundacional, a la calle donde empezó todo. Te mandamos un beso, Almudena, allá donde estés. Incluso las mujeres profanas como yo te lo mandamos y celebramos contigo este merecido honor, este nombramiento que te concede esta ciudad de la que todas y todos formamos parte. Muchísimas gracias. Brava. Quiero añadir que el equipo del Teatro Español se sintió muy a gusto con Almudena. Les hago cómplices de algunas anécdotas como que le compraban la lotería del teatro. Eso sí, 1/10 para ella sola porque ya no lo quería compartir. Luis, el técnico de sonido, le preguntaba qué libro debía leer. Nunca pasaba por maquillaje ni peluquería, se sabía arreglar muy bien. Me han llenado de frases como que tenía una memoria prodigiosa, que hablaba con todos y de todo, de sus hijos, de Luis y de los viajes que hacían, de su gato. Sonreía, tenía mucha paciencia con todo el que quisiera acercársele. Decía con respecto a los encuentros, ¿qué más puedo pedir? Me gusta el teatro. Lo haría sin cobrar y acababa sus encuentros con el público con «Ya es la hora de cenar, última pregunta». Les invito a que cada una y que cada uno se haga la suya. Para concluir, quiero invitar a Luis García Montero a cerrar el acto. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que Almudena tenía sus debilidades y una, desde luego, era el Teatro Español. Estoy muy, muy agradecido. Hablaba Natalia de su gato, que Almudena hablaba de su gato. El gato que nos acompañó muchos años se lo encontró mi hija Elisa debajo de un coche abandonado porque la madre estaba atendiendo a otros gatos, había tenido un parto múltiple y este gato estaba hambriento y cuando se acercaba a un pezón, la gata lo expulsaba. Mi hija se acercó, lo recogió, lo llevó a la casa y Almudena puso el grito en el cielo.
pero ¿cómo se te ocurre? Nosotros no estamos en condiciones de tener animales, tenemos poco orden, no vamos a tener animales. Y entonces Almudena se negaba tajantemente a que tuviéramos un gato, pero Elisa, Mauro y Irene, creo que fue idea de Irene, se les ocurrió bautizarlo. Y le dijeron, le hemos puesto nombre. ¿Y qué nombre le habéis puesto? Negrín. Ya no hubo quien echara el gato de la casa. Pues pasaba lo mismo con el teatro español y de verdad que yo negocio con la realidad a través de la poesía, es lo que sirve, y me vais a permitir que os dé a todos, a todas las gracias leyendo 2 poemas. El primer poema es un poema dedicado a Madrid, a una ciudad que hice mía al principio de los años 90 de la mano de Almudena. Quiero agradecerle a la Delegación de Cultura, a Andrea Levy y a todo el equipo de Cultura del Ayuntamiento de Madrid que haya hecho posible este encuentro de amigos y amigas en el Teatro Español, porque, como decía Marta, de esta ciudad formamos parte todos y todas. Y yo escribí este poema para celebrar de qué forma me sentí de pronto acogido por Madrid. Agua limpia, Madrid, para tus ojos limpios, mientras que te despiertan los trenes y los pájaros. Tienen prisa los días cuando buscan contigo la ropa de los lunes en la estación de Atocha y el mar de los veranos en las flores de plástico. Cielos limpios, Madrid, para tu sol de invierno. Yo me como las heces, pero me siento tuyo, y soy azul sin nube igual que los plurales, igual que el viento sur sobre las carreteras, como la cortesía de la palabra mundo. Barra libre, Madrid, para el desconocido que duerme en la mañana y conspira en la noche. Y bienaventurados los que temen al campo, los que viajan en metro, los que paran un taxi, los que nunca se pierden en la paz de un desorden. Los últimos amigos han cerrado la puerta. Buenas noches, Madrid, otro whisky con hielo. Agradezco tus ascuas a los pies del balcón. Brindemos por la luz rota de las estrellas que hace guardia en mi casa a través de los sueños. Bueno. Y el segundo poema que quiero leerles es un poema de amor que se titula La inmortalidad. Yo lo escribí pensando en lo que recordaría ella de mí cuando yo cerrase la puerta, y ha sucedido exactamente lo contrario. Pero es un poema de amor que quiero leerles para darles de verdad una vez más la gracia de corazón en nombre de mis hijos y de toda la familia. La inmortalidad. Nunca he tenido dioses y tampoco sentí la despiadada voluntad de los héroes. Durante mucho tiempo estuvo libre la silla de mi juez y no esperé juicio en el que rendir cuentas de mis días. Decidido a vivir, busqué la sombra capaz de recogerme en los veranos y la hoguera dispuesta a llevarse el invierno por delante. Pasé noches de guardia y de silencio, no tuve prisa. Dejé cruzar la rueda de los años. Estaba convencido de que existir no tiene trascendencia, porque la luz es siempre fugitiva sobre la oscuridad. Un resplandor en medio del vacío. Y de pronto, en el bosque, se encendieron los árboles de las miradas insistentes.
El mar tuvo labios de arena igual que las palabras dichas en un rincón. El viento abrió sus manos y los hoteles sus habitaciones. Parecía la tierra más desnuda porque la noche fue, como el vacío, un resplandor oscuro en medio de la luz. Entonces comprendí que la inmortalidad puede cobrarse por adelantado. Una inmortalidad que no reside en plazas con estatuas, en nubes religiosas o en la plastificada vanidad literaria llena de halagos homicidas y murmullos de cóctel. Es otra mi razón. Que no me lea quien no haya visto nunca conmoverse la tierra en medio de un abrazo. La copa de cristal que pusiste al revés sobre la mesa guarda un tiempo de oro detenido. Me basta con la vida para justificarme. Y cuando me convoquen a declarar mis actos, aunque solo me escuche una silla vacía, será firme mi voz. No por lo que la muerte me prometa, sino por todo aquello que no podrá quitarme. Muchas gracias. Aplausos a Luis García Montero, poeta, y el viudo. Al lado, el ministro de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños. Miguel Ríos, que se ha acercado a este emotivo homenaje en el Teatro Español de Madrid. Bueno, yo creo que Almudena ha retratado en todas sus obras, ha retratado la ciudad de Madrid, la ha retratado con sus personajes, siempre con ese amor, ¿no?, a la ciudad de Madrid. Nos parece que es una escritora que ha leído muchísimos madrileños y muchísimas madrileñas. Era siempre, bueno, pues un exitazo en la Feria del Libro que acabamos de terminar ahora. En la Feria del Libro tenía siempre unas colas inmensas de gente que estaba muy interesadas en comprar sus libros, en leerlos sin tener un reconocimiento con su firma, ¿no? Creemos de verdad que Almudena Grandes merece este título de hija predilecta. Así impusimos en ese acuerdo de presupuestos que hizo el grupo de Recupera Madrid para que bueno, pues que este homenaje se pudiera realizar. Nos parece que ha pasado mucho tiempo, desde luego, desde que se acordó eso, pero por fin lo hemos conseguido y ya os digo, nos parece que Almudena Grandes merece ese reconocimiento y vamos a ello.